Hablamos mucho del cáncer de mama, pero no tanto de otros tumores cada vez más presentes en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar con el doctor Gonzalo Guerra, director médico y jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Centro Médico de Enfermedades Digestivas, sobre el cáncer de colon, el cáncer colorectal, que últimamente se diagnostica con bastante frecuencia en personas jóvenes. Si en España el cribado del cáncer de colon se propone a partir de los 50 años, en Estados Unidos la prueba se ha adelantado desde 2018 y se ha trasladado a los 45 años. En 2023 se espera que esta enfermedad sea la primera causa de muerte en el mundo, por lo que es un tema más que importante, sabiendo que si se detecta a tiempo, 9 de cada 10 personas salen adelante y además, con hábitos de vida saludables, se podría evitar en gran medida. Buenas tardes, doctor Guerra. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme. ¿Por qué nos enfrentamos a esta situación de diagnóstico a una edad cada vez más temprana? Pues la realidad es que, bueno, debe haber muchos motivos, ¿no? No tenemos claro el por qué, pero lo que sí tenemos muy claro es que el incremento en los casos de cáncer de colon que se produce a todas las edades es mucho más marcado en edades más jóvenes, en edades por debajo de los 45, incluso de los 40 años. Y esto es un problema porque, como bien has apuntado antes, claro, los programas de screening, de detección precoz, no están diseñados para hacer las pruebas a unas edades tan tempranas. Y esto hace que estemos diagnosticando los cánceres muchas veces un poquito tarde. ¿Cuáles son las causas del cáncer de colon? Y por cierto, si alguien tiene un cáncer de colon, ¿se va a convertir en cáncer colorectal por la proximidad de ambos órganos? Bueno, vamos a ver, en las causas, hay una parte de las causas que son genéticas, en el sentido no solo de herencia, sino en el sentido de algunos genes que tenemos todos que no funcionan bien o que están un poco mutados. Y esto hace que realmente, bueno, pues esa parte no sea controlable, digámoslo así. Por otro lado, existen causas externas, digámoslo así, causas ambientales, como puede ser, pues, por ejemplo, la contaminación, los hábitos dietéticos, el tabaco, el alcohol, algunos tóxicos. Esa es la parte que sí podemos controlar, ¿no? Intentar hacer ejercicio físico, llevar una alimentación reglada, cuidarnos. Y en previsión de que pueda llegar a aparecer, evidentemente, hacer pruebas de detección precoz. En cuanto a si puede o no ser un cáncer de colon, convertirse en un cáncer de colorectal o no, va a depender un poco de la localización, ¿no? Nuestro colon, los cánceres pueden asentar en cualquier zona del colon, tanto en el colon derecho, en el colon transverso, en el colon descendente o en el recto. Es cierto que cuando el cáncer, la enfermedad oncológica, afecta al recto, es una enfermedad un poquito diferente, porque los tratamientos que tiene son un poquito distintos que cuando está en el resto del colon. Lo acabamos de ver en España. A partir de los 50 años recibimos una invitación para someternos a un cribado de cáncer de colon. La prueba es súper sencilla. Tenemos que recoger un poco de heces y meterlas en un tubo que van a ser analizados. Eh, ¿Sabe que si hay muchas personas que se someten a esta prueba? Yo tengo que decir que la primera vez que la recibí, me entró un miedo y al final dije, no, mucho mejor que vaya ahora y si hay algo, pues si lo sé y si se puede curar sabiendo que hay algo en un principio, en un inicio de enfermedad. ¿La gente acude a este tipo de pruebas o no? Pues eso es una cosa muy interesante lo que está apuntando, ¿no? Es decir, la gente tiene miedo, efectivamente. Y hay dos miedos distintos. Por un lado está el miedo a las pruebas, al cómo serán, ¿no? La colonoscopia, por ejemplo, pues es una prueba que suscita miedo en la población porque piensan que va a ser algo muy,
muy desagradable o doloroso o que les va a costar mucho trabajo, ¿no? Que luego no es exactamente así. Es obvio que no es una prueba agradable ni es una prueba para realizársela todas las semanas, pero es mucho menos de lo que la gente se cree. Por tanto, hay que intentar que se pierda el miedo a ese tipo de pruebas, sino que uno vaya a hacerlas efectivamente para intentar diagnosticarlo en edades tempranas. Y luego hay otro miedo que es mucho más irracional, que es el miedo a que a uno le diagnostiquen algo. Es decir, la gente dice, no me quiero hacer la colonoscopia por si tengo un cáncer. Digo, no, precisamente el razonamiento es exactamente el contrario. Te tienes que hacer la colonoscopia por si tienes un cáncer, cogerlo a tiempo y poder curarlo. Pero hay mucha gente que, aunque parezca increíble, no se hace las pruebas porque si tiene algo prefiere no saberlo. En cualquier caso, sea uno o sea otro, hay que quitar esos miedos y desde luego, claro, acudir al médico, al especialista y hacer las pruebas de detección precoz, claro que sí. Pero la colonoscopia en la seguridad social hay que esperar meses. ¿Cuándo se prescribe una colonoscopia? Es decir, que hay la prueba de las heces y luego pasamos a la colonoscopia en caso de que haya algo, dudas o algo así. Bueno, vamos a ver. Sí y no, me explico. El test de sangre oculta en heces es un test que tiene una utilidad muy grande porque es un test muy fácil de realizar, bastante económico y por tanto nos permite hacer programas de detección precoz masivos. Es decir, como muy bien apuntado, en la Comunidad de Madrid a todas las personas que tienen más de 50 años se les envía la carta para que hagan este test. Esa es la parte buena. La parte mala es que, bueno, su sensibilidad y su especificidad son un poquito más bajas de lo que sería deseable. Por tanto, en el mundo ideal, lo que deberíamos hacer a los 50 años o a los 40, en caso de que tengamos antecedentes familiares conocidos, es la colonoscopia, porque es una prueba más sensible y más específica. En cualquier caso, por lo menos una de las dos cosas. Y desde luego, claro, si la prueba es positiva, la prueba de sangre oculta es positiva, entonces sí o sí hay que realizar la colonoscopia, aunque no necesariamente quiere decir que haya algo malo. Puede ocurrir que luego hagamos la colonoscopia y no nos encontremos nada. Y en cuanto a los tiempos de espera, pues es cierto, claro, hay mucha demanda, hay mucha gente y los medios son los que son, ¿no? Entonces, a veces, desgraciadamente, es cierto que las colonoscopias se demoran un poquito más de la cuenta. Pero bueno, entre unas cosas y otras, cuando las pruebas salen positivas, se suele acelerar lo suficiente. Pero si le he entendido bien, la prueba que hago yo, es decir, del test de la sangre en heces, no es fiable. No es que no sea fiable, digamos Ya me así. acaba de dar un susto. No, no, no es que no sea fiable. Quiero decir que la sensibilidad y la especificidad que tiene no son tan altas como las de una colonoscopia. A cambio, es una prueba muy sencilla, muy fácil de hacer, muy económica y de cero riesgo para el paciente, porque es verdad que, claro, es tomar una muestra a veces, que no tiene ningún riesgo. La colonoscopia es una prueba mucho más sensible, mucho más específica, nos permite detectar pólipos muy pequeños que muy probablemente en un test de sangre oculta en heces no se detecten, pero evidentemente es una prueba más complicada de hacer, por supuesto, mucho más costosa económicamente para el sistema de salud y evidentemente esa prueba sí tiene algún pequeño riesgo, al contrario que la otra. ¿Cuáles son los signos que nos pueden alarmar y a los que debemos estar atentos? Pues yo siempre digo que hay tres síntomas fundamentales, aunque luego hay otros que pueden aparecer que no son tan claros, ¿no? El primero es síntomas de cambios en el ritmo intestinal. Es decir, yo iba al baño, iba a defecar de manera habitual, pues todos los días o cada 2 días, y de repente, en el último mes, en los últimos 2 meses, eso ha cambiado. Ya no voy, o voy cada 3 días, o voy una vez a la semana, o me he estreñido de repente. Y al contrario, yo tenía un ritmo relativamente regular y ahora voy muy irregular, de repente voy con diarrea, de repente voy con heces sueltas, de repente voy con heces maduras. Estos cambios en el ritmo intestinal deben hacernos consultar con el especialista. Otro síntoma, que es, digamos, el síntoma rey, entre comillas, es el sangrado. Cuando nosotros observemos sangre en las heces, sea del tipo que sea, ya sea sangre roja, sangre coagulada, sangre marronácea o medio coagular, siempre debemos consultar con el especialista porque
Eso es un síntoma que nos obliga a estudiar el colon independientemente de la edad que tenga el paciente. Y por último, hay algo que es cuando aparece anemia, es decir, el paciente o la paciente se realiza una analítica y se observa que tiene anemia, que tiene la hemoglobina baja, los glóbulos rojos bajos, el hierro bajo. Ahí siempre hay que estudiar el tubo digestivo porque es uno de los sitios donde con más frecuencia se producen pérdidas de sangre no detectadas. Cuando habla de cambios en las heces, es en base a una alimentación saludable, ¿no? Porque Sí, puede ocurrir si hay cambios de alimentación también. Si se come más claro. picante, el viaje, todo se complica cuando viajamos, por ejemplo. Claro, yo me refiero a un cambio no justificado. Es decir, Ajá. oye, yo estoy haciendo la misma vida que hacía antes, estoy haciendo la misma dieta que hacía antes y resulta que de repente pues, me ha cambiado el ritmo intestinal sin una explicación razonable, ¿no? Evidentemente no incluyo pues eso, ¿no? La persona que cuando va de viaje se estreñe, que esto es algo muy habitual, o que de repente tiene una temporada de máximo estrés y temporalmente también le ha cambiado el ritmo intestinal, pero luego ha vuelto a su seno. Yo es más el paciente que tiene un cambio en el ritmo intestinal que no se ha corregido y que se mantiene en el tiempo, eso sin duda alguna es un signo de alarma para consultar. Lo ha mencionado hace un rato, el estilo de vida es fundamental. ¿Cómo podemos actuar a diario para reducir el riesgo de un posible cáncer de colon, por ejemplo, empezando por nuestra alimentación? ¿Qué debemos evitar? Y por el contrario, ¿qué podemos privilegiar? Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que vivimos en el área mediterránea, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, que nos cansamos de decirlo, pero no cunde, a pesar de que lo decimos mucho, es simplemente no cambiar nuestra dieta mediterránea. El problema es que cada vez la cambiamos más y recurrimos a alimentos que no son típicos de nuestra dieta, como pueden ser los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas, las grasas, etc. Si nosotros observamos una dieta rica en vegetales, por supuesto en fibra, para que el tránsito intestinal se favorezca, rica como hemos dicho, en legumbres, en frutas, en hortalizas, pescados azules. Evidentemente, nuestro riesgo de que haya un problema en el intestino va a ser menor. Otra cosa muy importante, pues evidentemente hay que evitar los tóxicos, el tabaco. Pues es que directamente hay que evitarlo porque es un factor de riesgo independiente que se asocia a la presencia no solo de cáncer de colon, sino a la mayoría de los cánceres. El alcohol, pues tres cuartos de lo mismo, hay que consumirlo con mucha moderación. Una cosa es tomar una copa de vino o dos de vez en cuando, otra cosa es consumir destilados de manera habitual que sabemos a ciencia cierta que tienen impacto en la incidencia del colon. Otra cosa muy importante, hacer ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico mejora mucho la salud de todos los órganos y el colon no es una excepción. Y por otro lado, también favorece el tratamiento o la corrección del estreñimiento. Con lo cual, pues una vida saludable, una alimentación rica, evitar en la medida de lo posible el estrés. Yo sé que esto es mucho más complicado, pero hay que intentar por lo menos saber gestionarlo y con todo esto, bueno, no vamos a evitarlo al 100%, porque como hemos dicho al principio, siempre hay unos factores genéticos que escapan un poquito a nuestro control, pero evidentemente vamos a reducir el riesgo, eso está claro. Acaba de salir una encuesta que anuncia que el 52% de los españoles no practica ningún deporte, ejercicio físico o lo que sea, con lo cual tenemos un problema y la obesidad no ayuda tampoco a disminuir estos factores de riesgo. Es un factor de riesgo tremendo. Eh, Sin duda, sin duda, así es. La obesidad además produce una inflamación general del organismo, porque el aumento de grasa de manera difusa en todo nuestro cuerpo, sabemos que aumenta el estado inflamatorio de todos los órganos y el colon no es una excepción. Efectivamente es un problema que la gente tenga esa vida tan sedentaria. Y además es que no hay excusas, porque todo el mundo dice, no, bueno, es que yo estoy en la oficina, estoy sentado, es que hasta la oficina me desplazo en coche. Y digo que no hay excusas porque no hace falta hacer 2 horas de gimnasio todos los días, no hace falta correr una maratón a la semana. Simplemente con caminar 1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde es más que suficiente. Pues a lo mejor hay que hacer ese pequeño esfuerzo de no ir
pues en coche a todos los lados y caminar un poco, de subir las escaleras en vez de coger el ascensor. Son cosas pequeñas en el día a día que ya hacen para que nuestro organismo se beneficie de ellas. Por supuesto, si además conseguimos sacar tiempo para hacer algo de ejercicio físico como tal, ya sea en un gimnasio, ya sea para al tenis, al golf o lo que sea, pues muchísimo mejor. Pero con caminar una horita o horita y media al día debería ser suficiente. Y además, después de comer o de cenar, ir a pasear 15 minutos porque facilita la digestión. Eso también ayuda y no es una cuestión de tiempo, son 15 minutos. No Sí, es sí, 2 veces al día. Entonces por sabemos supuesto. que dejar de fumar, el sedentarismo, el sobrepeso, son factores de riesgo, nos damos cuenta una vez más de que las directrices son las mismas, casi sea cual sea el tipo de cáncer. Es que no llega un momento, es que hay una parte frustrante, ¿no? De repetir una y otra vez. Nosotros lo decimos desde hace más de 10 años, no es algo nuevo en nuestras vidas, que estos factores nos ponen nuestra salud en peligro. ¿Por qué la gente no hace caso? ¿Por qué se habla desde la prohibición, vamos a decir, desde el peligro y no desde el placer? O deberíamos cambiar la forma de anunciar o de presentar esto? Pues sí, es un poco, efectivamente, lo ha dicho muy bien, es frustrante, ¿no? Parece que le estás mandando un mensaje a la población y hacen oídos sordos. Pero por otro lado es que es parte de la esencia humana, ¿no? La gente piensa que no le va a tocar a él. Yo pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la medicina, pero es muy significativo, es como cuando la gente conduce por la autopista y circula muy por encima de la velocidad que está permitida. Pues nunca piensa uno que es que se va a tener un accidente. Pues no, lo hace porque piensa que no va a ocurrir nada. Y en la medicina, en la prevención del cáncer, pasa exactamente lo mismo. Hay dos vertientes, los que directamente piensan que a ellos no les va a pasar, ni aunque beban, ni aunque fumen, ni aunque no hagan deporte, ni aunque tengan sobrepeso, y directamente hay otra parte de la población que lo que opina es que da igual que aunque se cuiden, igualmente les puede pasar algo. Entonces yo a eso siempre les explico lo mismo, digo, sí, es verdad, usted se puede cuidar, estar en forma, comer fenomenal, no beber, no fumar y claro, le puede pasar algo, puede tener un cáncer, puede tener un infarto o puede incluso salir a la calle y que alguien le atropelle. Pero lo que hablamos es de disminuir el riesgo. Esto es lo que hay Ya. que meter en la cabeza de la gente. Nosotros no queremos llevar el riesgo de padecer un cáncer a cero porque lamentablemente eso no es posible. Pero sí podemos reducir el número de papeletas que tenemos para sufrirlo, claro. El cuerpo va a reaccionar mejor si tenemos un estilo de vida saludable y que nos diagnostican un cáncer, ¿no? Supongo que el hecho de hacer deporte, de cuidarse, se nota durante los tratamientos o no influye. 100%, se nota muchísimo. Hay dos cosas que impactan mucho en la recuperación de un paciente oncológico. Tengamos en cuenta que cuando a un paciente le diagnostican un cáncer, en este caso hablaremos del de colon porque es el que nos ocupa, hay que hacerle muchas veces tratamientos de quimioterapia, en ocasiones también de radioterapia y muchas veces, por no decir todas, también tratamientos de cirugía. Hay que operar a los pacientes. Todas estas cosas conllevan una recuperación. Evidentemente, la respuesta de nuestro organismo a esas agresiones, porque la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia no dejan de ser agresiones, va a ser muchísimo mejor si estamos en un estado de forma física buena, en un estado de salud buena, que si no lo estamos. La recuperación del paciente no tiene nada que ver, y eso os lo digo por experiencia, porque yo intervengo, opero muchos pacientes con cáncer de colon, y la diferencia entre los que están en buen estado general y los que no, es de una recuperación mucho más rápida, mucho más fácil, con menos complicaciones. Eso es así. O sea, no solo hay que cuidarse para prevenir o para disminuir la posibilidad de tener el cáncer, sino para que si, por desgracia, lo llegamos a sufrir, nuestro organismo tolere mucho mejor todos los tratamientos a los que nos vamos a someter. En función de su experiencia y quitando la parte hereditaria del cáncer, sus pacientes suelen no llevar una vida saludable o es más o menos igual. Bueno, yo le diría que efectivamente hay un poco de todo.
Si mentiría si dijese que todos mis pacientes que tienen cáncer de colon son personas que fuman, que beben, que tienen sobrepeso. No, 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 no es así. También tengo, desgraciadamente, pacientes que se cuidan o aparentemente se cuidan y aún así tienen el cáncer. Pero yo sí haría mucho hincapié en lo otro que hemos comentado. Claro, la diferencia entre uno y otro no tiene nada que ver, ¿no? Operar a un paciente delgado, operar a un paciente obeso es de la noche al día, ¿no? Las posibilidades de complicación se multiplican. Luego, si estamos en buen estado general, también, por ejemplo, nuestra microbiota, las bacterias de nuestro colon van a estar también más saludables. Y sí sabemos que una microbiota saludable reduce el riesgo de ese cáncer de colon. Por tanto, nos va a ayudar en todo, aunque es verdad, y hay que decirlo, y yo eso se lo digo a los pacientes, que no nos va a llevar el riesgo a cero. Eso no va a ocurrir. ¿No cree que una de las razones para la cual mucha gente no hace caso es que piensa que la responsabilidad de su salud la lleva el médico y la medicina en general y no la persona en primera persona? Es decir, somos responsables de nuestro estado de salud. Pues sí, sí, lamentablemente eso es así. Y eso es un tema que nosotros comentamos mucho y nos preocupa, porque lo que está ocurriendo en la sociedad en general es que la gente está eximiéndose de la responsabilidad de las cosas que le ocurren. No solo en el estado físico, es verdad, bueno, pues yo no hago nada, no me cuido, no dejo de fumar, no dejo de beber, no pierdo peso, pero bueno, si me pasa algo, ya me lo curará el médico, ¿no? Al final el médico pues tiene armas terapéuticas, tiene medicamentos, tiene cosas con las que me puede mejorar. Pero si se fija, esto se aplica a cualquier estado general de la sociedad actual, porque todo el mundo quiere que alguien le resuelva su problema. O sea, estamos perdiendo esa capacidad para asumir la responsabilidad de las cosas que nos pasan. Y es que si uno mismo no intenta resolver sus problemas, desde luego, y confía en que se los resuelvan todos los demás, pues evidentemente va por un camino muy equivocado y en la salud es exactamente igual. Y pasa, hay algo también que es importante, es decir, que el comer bien, el dormir bien, el no beber, no fumar, no transmite no transmite la noción del placer. Pero el fumar o significa que estamos generalmente rodeados de amigos, que hemos salido, que tomamos una copa, con lo cual tenemos una vida social. Esto es sinónimo de placer y creo que aquí la sociedad se equivoca, vendiendo la publicidad y las empresas se aprovechan de la relación entre placer y resultados muy nocivos para la salud. Hay que ver todo lo que se nos vende a nivel de comida, también de alimentación. Es veneno, pero siempre hay esta imagen de placer. Con lo cual quizás deberíamos reajustar el vocabulario que utilizamos cuando hablamos de dieta y quitar esta noción de dieta que se relaciona mucho con la prohibición y hablar de una alimentación placentera, pero saludable. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo hasta el punto de que yo nunca utilizo la palabra prohibición. Yo con mis pacientes siempre hablo de restringir. Evidentemente, sí hay cosas en las que no se trata de restringir. Por ejemplo, el tabaco no es restricción, es no hacerlo, cero, es tolerancia cero. Pero el resto, el error es pensar, no, yo es que tengo que comer todo súper saludable. No, si nosotros no decimos que no se pueda consumir carne roja o que no se pueda consumir grasas animales o que no se pueda consumir vino, por ejemplo. Lo que decimos es que eso tiene que ser de manera muy ocasional y de manera muy comedida. Es decir, nosotros el placer de estar con unos amigos cenando y tomar a lo mejor una copa de vino es exactamente igual. Ese placer no aumenta porque en vez de una copa sean dos botellas. Eso es lo que hay que entender que la gente comprenda, ¿no? Que las cosas que producen placer normalmente se pueden hacer, no todas, evidentemente, pero con moderación, con responsabilidad. Es lo que hablábamos antes. Me genera placer ir muy deprisa en un coche. Bueno, pues váyase usted a un circuito, equípese usted y ahí corra todo lo que quiera, que el placer que va a experimentar es el mismo, pero no lo haga en una carretera llena de gente porque la probabilidad de que la cosa acabe mal es grande. Pues esto es exactamente igual. Me produce mucho placer
tomar un poco de vino tinto. Pues hágalo de manera ocasional y de manera muy moderada. No lo haga todos los días y de manera descontrolada, porque eso es lo que no nos va a ayudar, claro. Sí, sobremesa con infusiones, por ejemplo. Correcto. Las infusiones es algo que yo recomiendo muchísimo a los pacientes, todo tipo de infusiones de boldo, de jengibre, porque son muy buenas para el aparato digestivo. Y hay tantas que alguna te tiene que gustar seguro. La gente dice, no me gustan las infusiones. Bueno, pero ¿cuál conoces? No, es que solo he probado la manzanilla, hombre, pero hay 500. Prueba otra cosa. Sí, sí, sí. Y además a veces no hace falta ni comprar una infusión, se puede hacer directamente Por desde supuesto, por con las supuesto, hierbas que tenemos en casa. sin duda. Muchísimas gracias, doctor Guerra, por su tiempo. Yo no me quiero despedir sin anunciar que a finales de junio organizamos un retiro basado en la salud mental, en el ejercicio físico con fisioterapeutas. Y habrá yoga, habrá muchísimo ejercicio físico, alimentación saludable, charlas, talleres también, para justamente valorar y ver que nos podemos cuidar desde el placer y no desde la angustia, la ansiedad. Exacto. Y este retiro está pensado para personas con cáncer y su mejor amiga, su mejor amigo, su hija, su acompañante, quien quiera. Es otra manera Muy también importante. de vivir este momento tan complicado que es un diagnóstico de cáncer, con todo lo que significa. Me parece súper interesante y sobre todo apuntar eso, que no cuidarse no tiene que significar sacrificio. Eso es lo que tenemos que tener claro. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Gracias a usted por invitarme. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.